¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un producto del cual ya me han preguntado en los comentarios. Y bueno, es un producto que el día de ayer les compartí un video corto aquí en YouTube. Ok, el equipo desarmado reproduciendo un cassette, y también vía Instagram compartí un reel bien suave acerca de este producto. Ok, entonces bueno, este producto tiene que llegar de la siguiente manera porque bueno, ahí va. Este se trata de una radiograbadora fabricada por Panasonic. Incluso aquí en la correa ahí dice Panasonic. Ok, en lugar de traer la manija típica de plástico, en aquella época traían esta soga, esta correa de tela, la cual está bastante bien, ok, muy acorde a la época. Y bueno, esta radiograbadora fabricada por Panasonic es el modelo FM14, y de acuerdo a la información encontrada por internet, hay varias personas que, bueno, es que lo que pasa es que varía mucho. Hay unos que comentan que es de 1985 y hay otras personas que comentan que es del 87, del 88. Más o menos por ahí va el rango de época, ok, entre 1985 a 1988. Ok, y bueno, ya observando que tiene estos distintivos azules, el diseño, toda esta decoración me recuerda mucho, y la verdad sí pienso que sea del 88, al menos sí, 88. No tiene estampado una pues etiqueta o donde diga el año, algún dato. Ok, incluso el número de serie pues no está tampoco. Y bueno, si es de 1985, que no creo, más bien va a ser del 88. En aquel tiempo, el 88, nosotros tuvimos bueno, era un equipo de doble casetera, radio, tocadisco, y traía precisamente este tipo de decoraciones. Entonces, sí puedo creer que es más del 88, 87 aproximadamente. Ok, pero bueno, supongamos que es de 1985, entonces ya para el próximo año 2025 ya habrá cumplido sus primeros 40 años de haberse fabricado. ¿Ok? Entonces, actualmente ya los productos modernos ya no te van a durar tantos años como estos productos precisamente. ¿Ok? Y bueno, ahorita haciendo comparaciones entre productos de aquella época y de hoy, también entramos en comparación, a comparar también la diferencia entre comprar aquí con su servidor Gus Walker a comprar en otro lugar o con otras personas. Ok, aquí por ejemplo, bueno, el producto, mire, no nomás este producto, sino todos han sido tratados de la más atenta y cuidadosa atención en términos de volver a restaurar su estética, darle mantenimiento de limpieza, no solamente externo sino interno también, hacer las debidas reparaciones, cambios de bandas, calibración, ajustes de velocidad, un montón de cosas. Entonces aquí la gente que compra con Gus Walker adquiere algo 100% que está verificado, que está demostrado. Por eso los videos son demostrativos, para que las personas vean exactamente qué es lo que van a comprar. De hecho, esa fue la razón de que se originó este canal. ¿Ok? Bueno, entonces les decía que este equipo no estaba como lo estamos viendo en este momento, ya con casi 40 años encima. Pues bueno, tenía varias zonas, pues estaba empolvado, descuidado, sucio, por dentro también estaba sucio obviamente. Y pues bueno, aún así con esas condiciones todavía estaba reproduciendo las cintas. Sin embargo, al desarmarlo para darle limpieza interna, pues decidí de una vez verificar las bandas. Y bueno, por seguridad tanto para mí como para el cliente, mejor decidí reemplazar esas bandas por unas nuevas que tengan tensión, porque bueno, las que tenía, a pesar de que puede reproducir el cassette, de todas formas al cabo de unos cuantos meses ya iban a estar otra vez vencidas. Entonces eso se traduce a que la persona va a tener una mala experiencia al comprar y te va a devolver el producto. ¿Ok? Entonces
Pues no quiero eso, quiero que el producto de la persona que lo compre, que le dure todavía un buen tiempo más, ¿ok? Aunque bueno, a pesar de que son productos, como ya dije, que tienen mucho tiempo, algunos 15, 20 años o hasta más, pues de todas formas aquí conmigo siempre se verifican al mejor posible, a lo mejor, a lo máximo. Se dedica mucho tiempo en estar verificando, en limpiar, etcétera, etcétera. No se imaginan ustedes todo lo que uno dedica a estos productos. Pero bueno, vamos entonces con lo primero, que es lo estético. Ya dijimos que a pesar de sus casi 40 años está muy bien. Tiene pues esta correa con la marca de Panasonic. Parece como si fuera una correa de videocámara, pero no lo es. Si ustedes buscan en eBay van a encontrar que hay varios modelos que traen esta correa, esta soga para transportarse, la cual por cierto es ajustable. Puedes ajustarlo de ambos extremos y está muy suave. Es un estilo diferente al típico manija de plástico. ¿Ok? Vamos a ver. Al momento de desarmarlo también se tuvo que desmontar esta compuerta de acceso. Y digo, como a mí me gusta pues hacer las cosas lo mejor posible, aproveché de una vez para desmontar esta bandeja y limpiarla lo más a detalle posible. Okay, ahí lo pueden ver, miren, ahí está bien limpiecita. Un producto de finales de los 80 no lo vas a encontrar así de limpio. Ok, entonces aquí habla de todo lo que el trabajo que hay detrás. Mira, ok, está súper limpio, está muy bien. Ya detalles como estos de las rendijas, que esto es despintado normal, obviamente por la antigüedad del equipo. Ok, esto sí ya no se puede restaurar, a excepción que la persona lo pinte, le eche una pintura, entonces ya ahí cambia. Ok, inclusive lo que son los cromos de las bocinas se limpiaron porque también estaban opacos, no estaban brillantes. Ok, esto se hizo con mucho cuidado también, con mucho cuidado de no lastimar los conos y los centros de cromo también. Ok, ok, vamos a ver. La antena, todavía trae la antena, miren. Ok, está. Su tapita de pilas también la trae todavía. La antena sí la trae, pero tiene un segmento que está quebrado, ahí lo pueden ver. Entonces posiblemente esta antena medía el doble de longitud o 2 veces y media tal vez de lo que estamos viendo, pero pues ya así está la antena. Es algo que se puede solucionar. En cualquier electrónica pueden encontrar una antena, aunque realmente estos equipos, aún con la antena quebrada, créanme que tienen una excelente calidad de recepción en estaciones. Entonces por eso no hay ningún problema. Ok, ahí está, mira, ahí refleja todo muy bien. Y en esta parte tenemos entrada para el cable de corriente alterna, que ahorita lo vamos a conectar, y salida para audífonos de 3.5 milímetros, el cual está bastante bien. Ok, muchos equipos de aquella época no lo traían, pero en este caso sí la pensaron bien y decidieron agregarlo. Ok, ok, vamos a ver en la parte superior también, por si fuera poco, vamos a encontrar que tenemos acá en la esquina un orificio para lo que es el micrófono local. Ok, este micrófono va a servir, es decir, el equipo nos va a servir no solamente para sintonizar estaciones en ambas bandas y escuchar música, sino que también vamos a poder grabar sonido ambiental a través del micrófono este que ya les indiqué. Y también vamos a poder grabar desde la radio directamente a cassette, así como se hacía antes, que estabas escuchando la radio, de repente salía una canción que te gustaba y rápido tenías tu cassette ya instalado, solamente presionabas rec, listo. Por ejemplo, este botón de rec, lo aclaro porque hay mucha gente que no sabe. Si no hay un cassette instalado, no puede bajar, ¿ok? Tienes que tener un cassette instalado, de lo contrario, no baja, ¿ok? Y cuando un botón esté así duro, que no quiere bajar, no lo forcen porque puedes dañar el resto del equipo. Entonces si no se puede, hay que apoyarse con alguien, no forzar las cosas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver.
Es muy sencillo su manejo, la verdad está súper sencillo, muy fácil. Controles de reproducción mecánicos. Aquí en la parte superior vamos a tener un selector que básicamente es posición de apagado, y en la posición de apagado la casetera siempre va a estar disponible, es decir, el radio está apagado y si yo presiono play va a comenzar a rebobinar. Ok, si tienes un cassette instalado va a tocar la música. Entonces, posición de apagado, el radio está apagado, todo está sin hacer nada, y la casetera estará lista para reproducir en cuanto tú lo decidas. Ok, segunda posición es FM y tercera posición es AM, dedicado obviamente a las bandas de la radio. Ok, y también vamos a tener aquí los controles de volumen, perilla de volumen, y la perilla de control de tono, que por cierto se encuentra manchado aquí, como que le agregaron una especie como de corrector, pintura, no sé. Ok, pero eso ya se queda así, tal cual. Ok, con el control de tono vamos a poder escuchar el sonido más grave o más agudo, dependiendo. Ok, en esta parte vamos a tener con la perilla de sintonizador de los cuadrantes. Vamos a poder navegar entre las bandas bien fácil. Ok, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues prácticamente eso. No es así como que una cosa súper difícil, es bastante fácil. Ok, vamos a mostrar un poquito lo que es el compartimento de pilas. Ok, en este caso, mira, ahí está la tapa. Tiene su esponja tal cual de aquella época, que por cierto ya se está como desmoronando, obviamente, tanto tiempo. Al interior ya fue sometido a limpieza, lo que es, mira, todo el interior. Ya ven que las pilas se quedan en su lugar y sueltan mucho como óxido. Ya fue removido todo eso. Las espirales están en perfecta condición. Vamos a apoyarnos aquí con la luz del móvil, mira. Ahí puedes ver que la espiral está perfecta, ok. Mira, ahí la puedes ver. Ahí está. La espiral está 100% limpia, sin problemas, ok. Vamos a moverlo del otro lado. Allá al fondo también se ve la espiral, que está completamente limpia. Ahí se ve, mira, está limpia. Y hay otra terminal que está allá abajo, como unas 2 grapas, también está limpia. Ok, es la que agarra con las pilas de abajo, y aquella, la que está arriba, ya es la hilera del segundo nivel de las pilas. Ok, entonces las terminales, nuevamente, para un producto de aquella época, pues están en perfecta condición. Ok, puedes utilizar corriente alterna de 110 volts, o también puedes utilizar 6 pilas tamaño D a 1.5 volts, sumando 9 volts en total, y llevarla así con tu soga, aquí con tu correa de Panasonic, bien al estilo de aquella época, bien suave. Ok, entonces la verdad, para un producto de casi 40 años está súper bien esto. Ok, entonces en este video vamos a ponerlo a prueba, vamos a hacer pruebas de reproducción, de grabación, para que vean que está 100% funcionando. Ok, al final me llevé una muy pero muy grata sorpresa del sonido que ofrece esta radiograbadora. Ok, la verdad me encantó. Voy a hacer un video demostrativo de otro equipo que es una radiograbadora. Vamos a hacer un pequeño comercial aquí dentro de este video. Ok, se trata de esta radiograbadora doble cassette Magnavox, que también va a haber un video demostrativo. Esta es como de la época de los 90s. Sin embargo, me gusta mucho más la calidad de sonido de este equipo que el que acaban de ver ahorita de Magnavox. ¿Ok? Para mí, yo prefiero por mucho la calidad de reproducción de este equipo que el otro. ¿Ok? Pero bueno, cada quien tiene funciones diferentes. La ventaja del Magnavox es que podemos hacer copia de cassette a cassette, es decir, casi en la misma medida de longitud del mueble vas a tener doble casetera, y aquí solamente es una sola casetera. Aunque el sonido, la verdad, este es
mucho mejor que el que acaban de ver ahorita. Ok, bueno, entonces vamos a conectar nuestra radiograbadora. Ya tenemos aquí el cable listo. Ok, este es el cable. Ok, y lo vamos a conectar aquí por un costado. Antes de seguir, a ver, se me estaba pasando ahorita, mira, esto es una pequeña grieta que tiene aquí, es decir, tiene quebrado esta parte, pero obviamente es algo que no le va a afectar. Realmente la calidad de sonido que vas a escuchar te hace olvidar esas cuestiones. Ok, entonces vamos a bajar todo aquí, apagado, todo bien. Ok, vamos a conectar esto. Ahí está. Ok. Ok. Ok, lo primero vamos a hacer una sintonización así muy rápida por los cuadrantes. Voy a levantar aquí un poco la antena. Ok, ahí está. Ok, entonces vamos a encender lo que es FM. Vamos a poner un poquito que esté más agudo, estaba muy grave. Inside the music. Listeners reported cameras. Ok, lo que voy a hacer es desconectar. Voy a desconectar aquí el cargador porque me parece que me está haciendo interferencia un poquito. Ok, vamos a encender otra vez. Good time. Paris Resort SoCal will be on hand to make. And Tori Holistics is 21 and no. He is premature when a woman gives birth before the 30. Reducing 20 of the region's best taco shops in Gelato Water Restaurant Row and over a dozen. Por ejemplo, esta estación que están escuchando ustedes ahorita, que es una estación de San Diego, aquí en mi radiograbadora que tengo de USB, Bluetooth, etcétera, que de hecho es de la marca Sony, batallo mucho para escuchar esta estación. Miren, vamos a ponerlo ahorita, le voy a bajar volumen aquí a la radiograbadora que tengo lista para conectar los audífonos. Miren, una prueba. Ok, eso que acaban de escuchar es el sonido de la radiograbadora que está en la repisa. Ok, pero este equipo, la verdad, a pesar de ser análogo, que no es digital como el que está en la repisa, se escucha más limpio el sonido. Es algo que me encanta. Is a benefit for the San Diego Music Foundation. Get tickets and info at SoCalTacoFest.com or 91X.com. 91X presents SoCal Taco Fest at Waterfront Park on Saturday, August 17th. Ok, ahí lo ven. Bastante claro el sonido. Muy buena recepción. From live music on the main stage to testing your luck. Turns it. Y reforzar nuestras actitudes. Ok, vamos a pasar a AM. MX. Gracias. Allá. Están a unos 17 ellos y sus corifeos. Pound 250 say the keywords. Podemos aprenderlo. Ok, hasta ahí. Vamos a regresarlo. Saludo y que no oyes.
Así es, y a lo largo de los años ha sufrido varias modificaciones, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Ok, ahí lo vamos a dejar, la cuestión de la radio. Ya escuchamos que sí, tiene mucho mejor calidad de recepción que en este caso, al menos mi equipo que es digital. Batallo mucho para poder que se escuche la radio de forma clara. Siempre hay un sonido, un ruido en el fondo en ese radio, entonces sí es como que algo incómodo. Es raro cuando de repente se escucha limpio, pero en este caso este equipo está sintonizando muy bien. Ya con la antena, que sea una antena que esté completa, que no esté quebrada como ahorita lo tiene, obviamente va a mejorar más la calidad de recepción, pero les digo, así como está, realmente sí recepciona muy bien. Ahora vamos a ir con la calidad de reproducción. El equipo está apagado y aquí el volumen al mínimo, el tono al medio. Vamos a usar nuestra música aquí de la biblioteca de YouTube, a ver. Ok, este es un cassette del tipo 1, es una cinta normal y vamos a reproducirlo. El sentido en el cual avanza la cinta, ahí te lo indica, de derecha a izquierda. Ok, ok, y aquí nos dice que tiene control automático de nivel, ok, así como expulsión del cassette suave y también la función de autostop, aunque en este caso me parece que el autostop no está funcionando de manera correcta, pero pues bueno, es algo mínimo. Ok, vamos a escuchar. Pausa, seguimos. Ok, adelantamos. Ahora sí ya puedo adelantar sin problemas, ok. Antes de este video estaba teniendo un problema para adelantar a cierta cantidad de cinta y ya le costaba trabajo girar, entonces por eso se le cambió bandas para que estén frescas y tenga suficiente fuerza. Ok, ahí estábamos como ahorita estamos a 3/4 partes aproximadamente del volumen. Ok,
Ok, a pesar de que no es un equipo que tenga un cuerpo robusto como las radiograbadoras Sony, de las que tienen puerto de Megabass, esas radiograbadoras de Sony que tienen acá abajo un puerto con un hueco, dice Megabass Port, a pesar de eso sí lanza bastante buen sonido. Ok, entonces sí podría decir que esta radiograbadora cubre un espacio pequeño a mediano. Ok, ya un espacio muy grande tal vez se quede, lo más seguro es que se quede corto, porque por ejemplo las radiograbadoras Sony de puerto de mega bajo, esas sí tienen una cobertura más grande, precisamente porque el mueble, su estructura les permite tener y manejar mejor calidad, mejor potencia. Ok, y el bajo también es más robusto. Ok, pero este equipo de verdad, para su antigüedad, casi 40 años, sí tiene muy buen nivel de volumen y un sonido todavía que no se ha tornado opaco, sino que todavía está brillante el sonido. Es una de las cosas que me gusta, que el sonido está brillante, se escucha muy bien, prácticamente todo se escucha muy suave. Ok, vamos a seguir. Ok, para la música, el control de tono en este momento está al máximo, es decir, lo tenemos con un sonido lo más agudo posible. Ok. Ok, vamos a regresarlo. Si se fijan, todas las frecuencias están muy bien niveladas. El bajo, medios, agudos, se escucha, en mi opinión, todo equilibrado en un punto muy agradable. Ok, no es así como que pero el agudo se escucha muy chillante o le falta, no, sino que está con un sonido todavía bastante agradable. Está la canción. Vamos a regresarlo más. Creo que ya me pasé, ¿no? A ver. Ahí está. Es la canción con la que empezamos. Ahí está. Ok. Ahí está, sin problema, reproduciendo esta cinta. Vamos a reproducir un poquito de esta otra también, que es el tipo 1. Regresamos todo. Reproducimos volumen a la mitad.
escuchamos esta cinta también tocando sin problemas y muy bien, todo muy bien. Okay. Bueno, tengo estas dos cintas aquí que son del tipo metal. Son cintas metal, por ejemplo, óxido de cromo, y esta es metal tipo 4, tipo 2, tipo 4. Entonces, estas cintas tienen un nivel de claridad, de volumen bastante alto, entonces se escucha fabuloso en este equipo. Ok, la verdad, si tienen chance de conseguir cintas así, es altamente recomendable. En la descripción voy a compartir un video ahí para que visiten Instagram y vean precisamente este equipo reproduciendo alguno de estos cassettes. Ok, vamos a hacer una prueba de grabación ahora con esta cinta que es del tipo 1 también. Ok, dijimos que corre de derecha a izquierda, entonces va así. Y primero vamos a hacer una prueba de grabación así de viva voz. Entonces estoy a una distancia más o menos de retirado de este micrófono, como un poquito más de 50 centímetros. Ok, obviamente si estamos más cerca del micrófono va a salir mejor la grabación. Entonces vamos a hacer primero la prueba de aproximadamente entre 50 y 60 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Ok, presionamos un solo toque REC. Está, ahí comenzó a grabar. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Equipo Panasonic FM14, radio grabadora de cassette 1988, funcionando de manera correcta. Es prueba de grabación de viva voz utilizando micrófono local a aproximadamente 50 centímetros de retirado del micrófono. Finalizando la prueba ahora. Ok, vamos a darle playback a ver qué tal. El volumen está a la mitad, el control de tono está al máximo. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Equipo Panasonic FM14, radio grabadora de cassette 1988, funcionando de manera correcta. Es prueba de grabación de viva voz utilizando micrófono local a aproximadamente 50 centímetros de retirado del micrófono. Finalizando la prueba ahora. Ok, ya se dieron cuenta que incluso le tuve que bajar el volumen porque sí lo logró registrar con alto nivel. Entonces, a pesar de que estamos a una distancia de entre 50 y 60 centímetros con respecto a ese micrófono, alcanzó a distinguir perfectamente lo que estaba mencionando. Y ojo que también en este momento tengo encendido un ventilador en el techo, entonces eso también afecta muchas veces que el sonido se pueda captar o que llegue bien. Ok, entonces a pesar de esos inconvenientes, la distancia y pues el viento que arroja aquí el ventilador, de todas formas logró grabar muy bien. Ok, vamos a regresar la cinta. Ya estaba regresada. Ok, entonces vamos a hacer una última grabación, pero esta la voy a hacer aproximadamente como unos entre 35 a 40 centímetros más o menos con respecto al micrófono, encima de lo que acabamos de escuchar. Ok, vamos. 3, 2, 3, 2, 1. Segunda prueba de grabación. Equipo Panasonic FM14, es la segunda prueba. Distancia aproximada 30 a 40 centímetros con respecto al micrófono. 3, 2, 3, 2, 1. Finalizando ahora. Pausa, stop, regresamos. Y vamos a escuchar. Bajamos un poquito porque si lo registra, la primera lo registró bien alto. Segunda prueba de grabación. Equipo Panasonic FM14, es la segunda prueba. Distancia aproximada 30 a 40 centímetros con respecto al micrófono. 3, 2, 3, 2, 1. Finalizando ahora. La voz utilizando micrófono local. Ok, ahí está. Ok, para los que se preguntan si un cassette se puede grabar varias veces, sí se puede. Ok,
Ahora vamos a grabar encima de todo ello una parte de la estación de radio, en este caso FM. Vamos a bajar un poquito aquí el volumen y nos vamos a AM, perdón. AM. El gobernador Ramírez Bedoya, padre Goyo, y también el fiscal Adrián Solís, entonces están siendo responsabilizados por el abandono en el que tienen a Michoacán a expensas del crimen. Fíjese, ha habido en esta semana, solo en esta semana. Ok, vamos a regresarlo y escuchamos. Ok, bueno, ahorita todavía está el programa. Una familia completa. Apagamos el equipo, ahí está apagado, no se escucha la radio, todo. Solamente vamos a dar playback y escuchamos a ver qué tal la grabación. Que tienen a Michoacán a expensas del crimen. Fíjese, ha habido en esta semana, solo en esta semana, centímetros con respecto al micrófono. Ahí está, lo logró captar sin problema. Fue una grabación breve, pero solamente para que vean que sí está funcionando, que está grabando muy bien. Vamos a ir, vamos a acá. Ok, ya está. Ok, ahí está la prueba entonces de grabación, tanto usando el micrófono local, grabando desde estación de radio hacia el equipo. Lo único que nos falta probar es salida para audífonos. Aquí tenemos el cable. Ok, este es el cable de auxiliar y lo vamos a conectar aquí por un costado. Ahí está. Ok. Ok, vamos a seguir escuchando esta música que ya teníamos aquí grabada. Pero ahora lo vamos a escuchar con el sonido de la radiograbadora que está en la repisa. Y esta radiograbadora va a servir como sistema de bocinas externo. Okay, ya no vamos a escuchar con sus bocinas, sino con las de la radiograbadora que está en la repisa. Ok, entonces volumen al mínimo, control de tono máximo y vamos a darle playback. Ok, vamos a ir subiendo poco a poco el volumen. Ahí está, ese es el sonido de la radiograbadora que está acá arriba. Pausa, desconectamos, reanudamos. Ahí está. Listo, ok. Entonces ahí pudimos escuchar la diferencia usando su sonido, sus bocinas y también conectando vía salida audífonos con cable auxiliar.
El sonido que arrojan las bocinas externas está muy bien, se escucha muy bien el bajo, todo se escucha muy bien, muy bonito la música, parejo, sin vibraciones. Cabe destacar que las bandas que le hemos colocado, pues son bandas que en el propio anuncio del vendedor presumen de que tienen cero vibración. Entonces, más que nada por eso las elegí, porque supuestamente pues no tienen vibración, y ya lo escuchamos ahorita que sí tiene un sonido bastante bueno, ok. Claro, las bandas originales pues son óptimas, pero pues para encontrar bandas exactamente de este equipo originales ya está muy difícil, ok. Bueno, entonces pues de esta manera el equipo está funcionando de manera perfecta, todo muy bien. Nuevamente es un equipo que por su estética nos recuerda precisamente finales de los 80s, y también está desempeñándose de manera excelente. Este detalle de la manija, de la cuerdita esta que trae, ok, de la, bueno, ¿cómo le podemos decir? La correa esta, pues, la correa Panasonic, ok, que parece correa de videocámara, pero es la original. Entonces, en ese tiempo ya le cargaban las pilas y las traían así, ok. Obviamente aquí el cable me está impidiendo, pero vamos a desconectarlo. Ahí está. Y ya las traen así. Vámonos que de paseo al parque, a la playa, alguna parte como esas, y ya listo, ok. Entonces en este momento la radiograbadora está limpia, no solamente por fuera sino por dentro, y también lo que es el cabezal, los rodillos tanto de goma como de metal, listo para que la persona llegue y escuche sus cassettes o haga grabaciones, etcétera, ok. Incluso puede servir también para alguien si quiere grabar algún demo, alguna canción, recital o algo, también puede grabarlo así por medio del micrófono integrado, y eso le va a ayudar mucho, ok. Entonces pues bueno, de esta manera llegamos al final del video, no sin antes pedirles que nos apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse al canal. La suscripción es gratis y es una forma de estar al pendientes, porque cada video nuevo es un producto nuevo que se agrega aquí a la tienda. Entonces esto significa que para las personas que tengan interés en adquirir este o más equipos, más mercancías que tenemos ahí en la tienda, los pueden ordenar sin problema, ok. Asimismo, y como una muy buena recomendación para quien esté interesado, interesada en comprar este equipo, les recomiendo altamente lo siguiente, ok. Si lo compran por la plataforma de Mercado Libre, hagan el pedido, el envío, que sea con retiro a sucursal. Por favor, no lo pidan con servicio a domicilio, porque de repente nos pueden salir con un cobro extra. Entonces no hablo de Mercado Libre sino aduanas. Entonces con retiro en sucursal le llega más rápido, el servicio prácticamente al día siguiente te llega a la sucursal que tú elijas, ok. Es retiro en sucursal, eliges DHL y te va a llegar al día siguiente, y no vas a tener el riesgo de que te cobren algo extra. Y digo esto porque ya nos pasó con la absurda excusa de que era una mercancía extranjera, de origen extranjero, y que por eso que tenía que pagar algo adicional. Estamos hablando 350 pesos mexicanos. Entonces por eso les digo, si lo quieren ordenar, háganlo con retiro en sucursal y les llega más rápido, y nos ayudamos todos, no batallamos ni ponemos dinero adicional, ok. Entonces bueno, de esa manera llegamos al final. No sin antes también mandar saludos. Voy a mandar saludos a One Mystery, que ya nos había comentado antes varios videos, y la verdad discúlpame que se había pasado mandar aquí unos saludos. One Mystery, gracias por compartir tu experiencia usando equipos radiograbadoras de Sony y otros que me mencionaste también. Espero te haya gustado este video, porque este equipo la verdad está buenísimo, está muy bien. Casi 40 años y ya viste que está sonando súper bien, aparte que conserva la esencia de aquella época,
Ok, saludos también para Marcelo Valenzuela, que nos hace buenas recomendaciones. Saludos para Iván también, muchas gracias Iván por los valiosos comentarios. Aquí comentarios súper acertadísimos, muy bien. Gracias Iván. Saludos para Gabriel, por supuesto, muchas gracias ahí por ser cliente y estar en la confianza, ok. Saludos para Manuel también. Y para Sergio y América, que nos ven también allá en Acapulco Guerrero, saludos para ambos. También saludos para Natalia Palomo, me parece que es, sí, Natalia Palomo. Ella siempre ve los videos de CDs, pero espero vea este video también de cassette, ok. Y bueno, pues saludos también para Juan Pablo también, que nos escribe. Y bueno, toda la gente, si de repente se me olvide alguien mencionar, discúlpenme, pero trato de recordar así lo más que se pueda. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber presentado este video y que tengan un súper buen día. Gracias, bye bye.